Nosotros somos del Centro de Logoterapia y Análisis Existencial de Junín. Tanto la idea del centro como también esta charla es difundir la logoterapia, hacer atención clínica de la logoterapia, formar en logoterapia en Junín, en la zona principalmente, y bueno, abierto a que personas o colegas de otros lados puedan sumarse. La charla esta, como dice el título, Logoterapia, ¿qué es? Busca explicar o dar a conocer de una manera por ahí muy breve o sintética. No piensen que acá se va a hacer una cuestión de profundidad, ¿no? La logoterapia es una psicoterapia dentro del gran mundo de las psicoterapias, ¿no? Como muchos sabrán, hay diferentes maneras de trabajar en psicología, diferentes enfoques. Eh, Todas le debemos mucho al psicoanálisis, que fue o sea, la fuente de la cual se nutrieron y nacieron muchas psicoterapias. Luego se fueron apartando o diferenciando en algunas cuestiones. En el mundo de la psicología, bueno, tenemos el psicoanálisis, tenemos las terapias. Bueno, el psicoanálisis, y hay diversas escuelas del psicoanálisis también dentro del psicoanálisis. Tenemos las terapias cognitivas, que también son varias, y la logoterapia pertenece a la familia que se llama terapias existenciales, ¿no? Las terapias existenciales toma aportes de lo que ha trabajado la filosofía existencial desde comienzos del siglo XX. Pero es una psicoterapia, no es que es una filosofía, ¿no? Toma aportes de la filosofía, pero es una psicoterapia, o sea, sirve para acompañar a las personas en sus dificultades, sus padecimientos y en su trayecto de vida. Dentro de las terapias existenciales hay otras terapias, por ejemplo, la terapia gestáltica, la terapia centrada en la persona. Y la logoterapia es una terapia que la creó Viktor Frankl. Viktor Frankl era un médico psiquiatra, neurólogo y también doctor en filosofía, austríaco, de Viena. La logoterapia, junto al psicoanálisis y la psicología individual de Adler, eh, eh, son las psicoterapias vienesas, ¿no? La logoterapia es la tercera psicoterapia vienesa, junto con el psicoanálisis y también la psicología individual de Alfred Adler. Después están los debates en la psicología si el psicoanálisis es psicoterapia o no lo es, pero bueno, hoy no tenemos tiempo. Viktor Frankl, para hacer un breve resumen, él, bueno, como dije, era médico. Él comenzó a trabajar luego de la Primera Guerra Mundial en centros de escucha juveniles. En esos tiempos había muchos intentos de suicidios luego de la Primera Guerra, muchas personas con pensamiento suicida. En esos tiempos empezaron de a poco, y después de la Segunda Guerra Mundial, los dispositivos también grupales, porque no se daba abasto para atender a las personas. Y él empezó a trabajar esto que ya lo vamos a ver, del sentido de la vida o en la vida en las personas o en los pacientes, ¿no? Él veía que cuando empezaba a trabajar algo que tenía que ver con lo que daba sentido en la vida de una persona, los pacientes y las personas que trabajaban mejoraban, ¿no? Él, bueno, de ascendencia judía, como muchos sabrán, y los que no se enteran, él fue prisionero en los campos de concentración nazi. Estaba a punto de editar el libro con todo el trabajo de 20 años de clínica cuando los nazis lo aprisionan. Obviamente le rompen su obra, y él se propone poner a prueba en el campo de concentración con su vida muchos de los hallazgos que encontraba, que era cuando una persona tiene un sentido, un propósito, un objetivo por el cual vivir, podía sobrevivir a muchas situaciones, ¿no? Y mejorar su estado físico y mental. Él se propuso sobrevivir al campo de concentración
y también poner a prueba todas estas cuestiones en el mismo campo. Bueno, toda la experiencia la pueden leer en El hombre en busca de sentido, que es el libro en donde él testimonia todo esto. Bueno, él sale de los campos de concentración, retoma su actividad científica y clínica, bueno, a partir de ahí de a poco empieza a publicar y se termina de hacer muy conocida la logoterapia en todo el mundo, ha dado seminarios en Harvard y en muchas universidades del mundo. Bueno, la historia de Víctor Frank, por ahí otro día armemos otra actividad o la pueden rastrear en Google, en Internet. Bueno, la logoterapia es la terapia que él creó. Logo es una palabra de origen griego que tiene muchos significados, pero él toma dos, sentido y propósito, ¿no? Esas dos acepciones. Terapia significa curación, sanación y cuidado. Él lo define como una terapia a través del logos, o sea, a través del sentido, ¿no? Es una terapia que está centrada en el sentido y en acompañar a las personas a buscar, a encontrar y a realizar lo que él da en llamar el sentido de la vida o en la vida, ¿no? Esto es un tema de mucha aclaración, porque a veces es un tema que lo ha trabajado mucho la filosofía, lo ha trabajado también mucho las distintas religiones, ¿no? Y es importante aclarar de entrada que cuando hablamos del sentido de la vida o en la vida, no lo hablamos en un sentido religioso, ni filosófico propiamente dicho, ¿no? Si bien se toca con las disciplinas teológicas o las disciplinas filosóficas, no lo hacemos específicamente en ese sentido. Es importante aclarar qué queremos decir con sentido, ¿no? El sentido en logoterapia no se entiende como una significación psicológica, ¿no? de algunas cuestiones, ¿no? De la historia de vida o de la realidad externa, sino que el sentido tiene que ver con algo que está en el mundo, o sea, hablando un poco criollo, no es algo que está dentro de mi cabeza, ¿no? Es algo que está en el mundo y sería una tarea que está en el mundo, en la existencia, que espera ser realizada por cada uno de nosotros, ¿no? Frank se obsesiona mucho en aclarar esto de que el sentido en la vida es único y es irrepetible, que cada persona tiene un sentido en un momento específico de su vida, ¿no? Así como es único y irrepetible en cada persona, también es único y irrepetible en cada momento de la existencia. Lo que era el sentido hace 10 años no es el sentido de la existencia en este momento y no lo va a ser dentro de 10, ¿no? Con esto estamos hablando de un sentido situacional, ¿no? De una situación, de un momento específico de la vida. Por eso nos gusta más decir el sentido en la vida y no de la vida, porque hablando del sentido de la vida ya estaríamos hablando de algo más general, ¿no? De todos modos, Frank también teoriza esto que por ahí popularmente se llama el sentido de la vida, y él lo llama el sentido último, también lo llama el suprasentido, que muchas personas, por ejemplo, lo encuentran en una divinidad, ¿no? En Dios, que sería como un sentido global que le da sentido a toda la existencia, ¿no? Bueno, o sea que el sentido para Frank y para los logoterapeutas es una tarea que está en el mundo esperando a que yo la realice y nada más que yo, ¿no? A mí me gusta mucho decir a los pacientes, es lo que la situación pide hacer, ¿no? En este punto, la logoterapia apunta mucho a lo concreto, ¿no? A lo que la situación concreta está pidiendo hacer. Incluso podemos pensarlo también en términos históricos, en términos políticos, en términos sociales, ¿no? Hace muy poco yo empecé a desarrollar el concepto de sentido colectivo, ¿no?
bueno, si quieren otro día podemos hacer otra actividad, que es los postulados de la logoterapia llevado al campo social, y yo estoy descubriendo que también hay un sentido colectivo, que una generación, una comunidad en específica tiene que hacer en un tiempo histórico particular, por ejemplo. Pero eso, bueno, es asunto de otro encuentro. Bueno, como yo les decía, la logoterapia es una terapia existencial. Cuando hablamos de existencial, que viene de existencia, ¿no? Todas estas cuestiones como la vida, la existencia, el sentido de la existencia, la muerte, la misión en la vida o en la existencia, son temas muy importantes, ¿no? Y hay algo muy importante en la logoterapia, que es un concepto que Frank lo denominó voluntad de sentido, que es, diríamos, como la principal hipótesis de qué se trata la motivación humana, ¿no? Viktor Frankl plantea, y los logoterapeutas adherimos, que la principal motivación del ser humano es la búsqueda y la lucha por encontrar un sentido a la existencia, ¿no? O sea que la voluntad de sentido, para Frank, es la búsqueda del ser humano por encontrar un sentido a su existencia, ¿no? Él después, en teorizaciones posteriores, él lo denominó deseo de sentido, por ejemplo. Un concepto a mi criterio, mucho más interesante, que, bueno, por ahí en otra oportunidad podamos profundizar más, ¿no? Pero también tiene que ver con esto, el deseo de sentido con la búsqueda de un sentido en la propia existencia. Bueno, por ahí muchos habrán escuchado hablar de frustración existencial, de vacío existencial. Son términos que, aunque no se conoce mucho el autor, fue Viktor Frankl el que se ocupó de sistematizarlo en el plano, por lo menos, de la psicoterapia. Y definimos, ¿no? O entendemos a la frustración existencial como la situación que ocurre cuando, ¿se acuerdan que hace un ratito yo explicaba la voluntad de sentido, ¿no? Esta búsqueda del sentido de la existencia se frustra. Cuando una persona se encuentra frustrada en su búsqueda del sentido, empieza a aparecer lo que denominamos frustración existencial, ¿no? Viktor Frankl habla también de vacío existencial, un término por ahí mucho más difundido, y el vacío existencial lo definimos como ese sentimiento o esa sensación de absurdo de la existencia, ¿no? De que la existencia no tiene sentido, ¿no? Bueno, Viktor Frankl aclara, él dentro de las diversas posturas existenciales, encontramos, por ejemplo, en la filosofía existencial, a Sartre, a Camus, que ellos plantean que la vida no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Sartre decía, bueno, pero hay que inventar uno. Camus decía, todo es un absurdo, ¿no? Pero Viktor Frankl se posiciona ahí y él dice, sí, la existencia tiene sentido. Nada más que somos nosotros los que a veces no podemos encontrarlo, no podemos descubrirlo, no podemos palparlo, ¿no? Él incluso dice, bueno, en El hombre en busca de sentido, el testimonio de vida también queda muy claro, que aún en las peores circunstancias que uno enfrenta o que la humanidad enfrenta, siempre hay un sentido, ¿no? Y que es tarea de nosotros buscarlo o encontrarlo. Algo importante que me gustaría... antes de seguir, si les van surgiendo algunas preguntas, acá llegó Sol, que es otra integrante del Centro de Logoterapia, Sol Adante, que es la vicedirectora, también secretaria. Sol va a estar leyendo las preguntas y dentro de un rato vamos a frenar y yo voy a intentar responderlas. Así que si se les van ocurriendo algunas preguntas, las van dejando en el chat. Bueno, como les decía, algo muy importante que es necesario decir, que la logoterapia
en verdad tiene una base epistemológica, científica, y también podemos llamar de filosófica, que se llama análisis existencial. El análisis existencial, el creador es también Viktor Frankl, aunque no podemos negar, él tampoco niega las influencias de Heidegger, de Binswanger, que era un psiquiatra existencial, de Jaspers, ¿no? Pero Viktor Frankl crea o sea, una base epistemológica, antropológica y filosófica propia, ¿no? Que se diferencia también de estos autores. El análisis existencial es el sustento de la logoterapia, y la logoterapia vendría a ser la aplicación clínica del análisis existencial. O sea que la logoterapia se nutre, se fundamenta en la base teórica que es el análisis existencial. Si ustedes rastrean, también van a encontrar que hay nuevos desarrollos que hablan de logoeducación, incluso también de logopolítica, que Roberto Mucci es el pionero en ello, que son aplicaciones en diferentes ámbitos del análisis existencial, ¿no? La logoterapia sería la aplicación clínica, en criollo sería lo que se trabaja en los consultorios de psicología, ¿no? Algunos también médicos psiquiatras también trabajan desde allí, y algunos también psicopedagogos. Bueno, algo importante que por ahí en otra oportunidad vamos a hacer otra actividad para explicar con más detenimiento las bases del análisis existencial, pero me gustaría como salpicar o compartir algunos conceptos que son importantísimos en el trabajo de la logoterapia, que son conceptos del análisis existencial. Todo lo que estamos desarrollando en verdad son conceptos del análisis existencial, y la logoterapia es la aplicación clínica. Viktor Frankl decía que él creía que si él algo importante hizo para la ciencia, es como redefinir la visión del hombre, la visión del ser humano. Él funda una antropología, ¿no?, en la ciencia, en la psicoterapia, que hasta ese momento no venía ocurriendo, ¿no? Obviamente que no inventa nada de cero, sino que vuelve a introducir algo que antes por ahí lo incluían diferentes escuelas filosóficas o también teológicas, que él habla de que el ser humano no es un ser compuesto de cuerpo y mente, de cuerpo y psiquismo, sino que él también plantea de que el ser humano tiene otra dimensión más, ¿no?, que es la dimensión espiritual, ¿no? Este es el gran aporte de Viktor Frankl en la ciencia y en la psicoterapia, que bueno, ya les contaré que las investigaciones y validaciones al respecto. Este es otro punto muy necesario de aclarar, porque cuando se escucha la palabra espiritual, a todos por ahí se nos va a la cabeza pensar en una religión, ¿no? A pensar no sé, en cristianismo nada más, o en budismo, o en judaísmo, ¿no? Y es importante aclarar que no entendemos la espiritualidad desde ahí, ¿no? No tiene que ver con una religión en específico, sino que Viktor Frankl, los logoterapeutas, la definimos como la dimensión a partir de la cual el ser humano busca el sentido de su existencia, ¿no? Es más, Viktor Frankl va un poco más allá y plantea que lo que define al ser humano, al hombre, es justamente la dimensión espiritual, ¿no? Que el psiquismo es muy importante, el cuerpo es muy importante, pero lo que caracteriza al ser humano como ser humano es la dimensión espiritual, ¿no? Bueno, otro día por ahí podemos seguir, pero esto está bueno para los colegas psicólogos, algo que por ahí sirve para entender. ¿Se acuerdan cuando en la carrera o en algunos grupos de estudio nosotros nos preguntábamos, bueno, pero ¿cómo sabemos que el inconsciente existe, ¿no?
bueno, una de las formas que muchos empezamos a entenderlo, cuando al principio buscábamos un lugar en el cerebro, ¿no? Un lugar anatómico, era que no se puede precisar un lugar anatómico, si bien hay investigaciones que lo están intentando. Algo que nos permitía a nosotros entenderlo era que al inconsciente lo conocemos a partir de sus manifestaciones, ¿no? A partir de las manifestaciones del inconsciente conocemos que hay un inconsciente, que hay que existe el inconsciente. Bueno, acá volvemos un poco a Freud. Freud decía que a través de los actos fallidos, de los lapsus, de los sueños, podemos dar cuenta que hay un inconsciente, que hay ciertas verdades reprimidas, ¿no? De las cuales no tenemos conciencia, ¿no? Y para entender la espiritualidad a mí me gusta hacer esa analogía, ¿no? ¿Cómo podemos ver o demostrar la existencia de la dimensión espiritual, ¿no? Y a mí me gusta plantearlo así, del mismo modo, ¿no? Como entendemos la existencia del inconsciente, a través de sus manifestaciones, ¿no? A través de las manifestaciones de la dimensión espiritual. Una de las manifestaciones más notorias es el amor, es el arte, ¿no? Son esas grandes realizaciones humanas que no las podemos entender simplemente, acá por ahí los psicólogos me van a entender, como una sublimación de instintos o de pulsiones, ¿no? No sería un derivado de algo psicológico, ¿no? Sino que tiene que ver con otra dimensión, no tiene que ver con lo psíquico, lo psicológico en sí, sino con esa otra dimensión, que es la dimensión espiritual, de la que nacen como manifestación, por ejemplo, el amor, el arte, ¿no? Cierta entrega por una causa, ¿no? Podemos también ver cómo parte de las manifestaciones de esa dimensión, cuando una persona se entrega por entero a una misión, a una causa, ¿no? A la lucha por algo en la vida, ¿no? Bueno, esto es un tema que podemos estar charlando y debatiendo mucho. Así que esto Frank lo llama ontología dimensional, que es la visión del ser humano del análisis existencial, o sea, la base de la logoterapia. Nosotros en logoterapia consideramos que el ser humano no es cuerpo-mente, sino que es cuerpo, mente y espíritu. Algo muy importante que también introduce Frank es la cuestión de lo que denominamos los valores. Y acá también pasa como con la espiritualidad o con el sentido. No es en el sentido tradicional que se entiende a los valores, ¿no? Como tampoco es en el sentido tradicional que entendemos la espiritualidad o el sentido. Los valores para esta concepción, este enfoque, no es lo que entendemos como el respeto, etcétera, etcétera, lo que nos intentan inculcar nuestros padres, ¿no? Y en la escuela, sino llamamos valores a diferentes vías, diferentes caminos para encontrar el sentido de la existencia, ¿no? Víctor Frank hablaba que los valores es aquello valioso en la vida, valioso en la existencia, a partir de lo cual, que si una persona se pone en camino a eso, probablemente encuentre esto que llamamos el sentido, y empiece a tener lo que llamamos una vida con sentido, una vida significativa. Y Frank plantea que hay tres tipos de valores: valores de creación, valores de vivencia y valores de actitud. Valores de creación, de vivencia y de actitud. Los valores de creación tienen que ver con todo lo que el ser humano puede aportar al mundo o a la existencia, ¿no? Puede ser obras, una profesión, un trabajo, todo lo que tenga que ver con algo que el ser humano hace y viene a aportar a otro ser humano, al mundo, o a transformar la realidad, ¿no? A eso lo llamamos valores de creación. Después, los valores de vivencia sería como un poco lo contrario, es recibir del mundo o incluso también contemplar cuestiones del mundo, ¿no? Acá puede ser, por ejemplo,
recibir el amor de otra persona, contemplar el arte, ¿no? Una obra de arte visual, la música, la escultura, ¿no? También Frank plantea que valores de vivencia es experimentar la relación amorosa con otro ser humano, lo que uno recibe cuando otro nos ama, por ejemplo. Y la tercera vía, o sea, el tercer camino para encontrar el sentido, él lo llama valores de actitud. Que esto, él lo aclara de una manera que para mí es muy entendible, que es, cuando el ser humano ya no puede ni realizar valores de creación, o sea, ya no puede dar nada al mundo, o no puede transformar la realidad de alguna manera, cuando tampoco puede recibir nada del mundo o contemplar el arte, la naturaleza, ¿no? Por algún tipo de afección física o psicológica que se lo impida o se lo dificulte. Y le queda una tercera posibilidad, que Frank habla de valores de actitud. ¿Qué esto qué es? Que cuando una situación es inmodificable, ¿no? Como una situación donde hay una pérdida irreversible, ¿no? Como la muerte de un ser querido, o la pérdida de un ser querido, o también alguna afección física, ¿no? Que tenga esa característica, ¿no? De que es irreversible, de que es incurable. Víctor Frank plantea de que el camino para encontrar el sentido es tomar una actitud, o sea, posicionarte ante eso que nos afecta, nos limita, ¿no? Por ejemplo, podemos poner la situación de la pérdida de un ser querido, ¿no? ¿Qué actitud o qué posicionamiento uno va a tener a partir de ahora en su vida, en la existencia, con una situación que es inmodificable, ¿no? Lo mismo ante un diagnóstico de enfermedad irreversible o incurable, ¿no? Acá tenemos muchísimos testimonios, muchas películas lo muestran, experiencias de vida bueno, yo puedo dar fe que acá hay muchos presentes que son ejemplo de ello, que ante la misma situación, supuestamente la misma situación de la pérdida de un ser querido, hay personas que toman una actitud y otras personas que toman otro, ¿no? O sea que la misma situación, una situación muy parecida, no nos determina la manera de posicionarnos, la manera de encararlo, la manera de enfrentarlo. Bueno, Víctor Frank es tan conocido porque justamente él, con su testimonio de vida como prisionero de los campos de concentración, es un gran ejemplo de esto, ¿no? Ante una situación irreversible, irreparable, él eligió y pudo sobrellevar, no sin dificultades, la situación, ¿no? Él igual en el libro cuenta, muchas veces pensó en el suicidio, muchas veces estuvo por bajar los brazos, muchas veces estuvo por dejarse ir, ¿no? Pero siempre había algo mucho más allá que lo llevaba a tomar esta posición. Bueno, y por ejemplo, esta posición que uno puede tomar a través de lo que llamamos valor de actitud, es una de las manifestaciones de esa dimensión espiritual, por ejemplo, ¿no? Víctor Frank habla del poder de oposición del espíritu, ¿no? O sea que entendemos el espíritu humano como aquello de donde sacamos fuerza y nos ayuda a sobreponernos a una situación que, si lo vemos desde el plano psicológico, ¿no? Es devastadora, ¿no? Laura hace un rato nos hablaba de los grupos Renacer, que son grupos de padres que están enfrentando la pérdida de sus hijos. Y creo que el grupo Renacer es uno de los testimonios más claros de la existencia del poder del espíritu, ¿no? Si nos basamos en lo mental solamente, lo más entendible es estar sumidos, ¿no? en el dolor, en un dolor desgarrador, ¿no? Que no decimos que pasa a no existir, ¿no? Está, la dimensión psicológica está, y el duelo no es algo patológico, ¿no? Es lo que tiene que venir cuando algo así sucede, ¿no? Pero vemos la existencia y el poder del espíritu en estos testimonios de vida, por ejemplo, ¿no? Que se pueden sobreponer al dolor, incluso ir mucho más allá, ayudando
a otra persona que está en la misma situación. Después, si quieren, busquen de qué se trata el grupo Renacer, que es una experiencia fantástica, en donde es un grupo de ayuda mutua, que los padres se van ayudando entre ellos a trascender, ellos llaman, trascender el duelo mientras hacen el duelo, ¿no? Bueno, para cerrar, ¿cómo trabajamos los logoterapeutas en la práctica? Acuérdense que la logoterapia es la aplicación clínica del análisis existencial. O sea que cuando hablamos de la logoterapia en acción, estamos hablando de el dispositivo clínico de consultorio. Después, por ahí ustedes si buscan en internet, por ahí encuentren logoterapia en otros ámbitos, pero a mi modo de ver no está bien definido así, ¿no? Creo que es mucho más correcto, en vez de decir logoterapia en el ámbito social o político, lo que está haciendo Roberto Mucci, que lo define como logopolítica, ¿no? Y está haciendo todo un desarrollo en el área. Pero la logoterapia es una aplicación clínica, una aplicación de consultorio, que me parece bueno que quede eso claro. Todas las otras derivaciones son aplicaciones del análisis existencial, en verdad, que la encontramos como logoeducación, como logopolítica. Bueno, hace poco apareció también la logodanza, ¿no? Bueno, ¿y cómo trabajamos en la práctica? El método fundamental de un logoterapeuta, de la logoterapia, es lo que denominamos el diálogo socrático. Como lo dice su nombre, es el método por excelencia del filósofo Sócrates, el filósofo griego Sócrates, que es un método que si podemos hacer un rastreo, es un método en el que se basa, por ejemplo, muchos trabajadores de la educación, también muchos filósofos, también en muchas disciplinas se utiliza este método. Muchas veces explícito, ¿no? Llamándolo diálogo socrático, y otras veces implícito, por ahí nos los enseñaron con otro nombre. Pero el diálogo socrático se trata de un método de búsqueda de la verdad, ¿no? Pero no de la verdad como predefinida, ¿no? Por el que pregunta, sino de la verdad en el otro, ¿no? Lo que recordarán, Sócrates decía, solo sé que no sé nada, ¿no? Y a partir de esa visión o ese posicionamiento, él con preguntas a veces un poco inocentes, a veces un poco irónicas, él ayudaba al interlocutor a ir mucho más allá, ¿no? Entonces, en el diálogo socrático se utiliza el trabajo de preguntas y repreguntas, a veces se trabaja desde la ironía, ¿no? A veces también se utiliza mucho el humor, ¿no? Era un estilo muy característico de Sócrates, ¿no? También lo podemos entender como, o sea, la mayéutica, que es otro momento del diálogo socrático, que es el momento donde la verdad o algo de la verdad empieza a salir a la luz, ¿no? Esto tiene muchas conexiones en algún punto con los planteos psicoanalíticos, aunque no es lo mismo, pero podemos ver que también tiene que ver con un método de búsqueda de la verdad o de una verdad, ¿no? Por ejemplo. Así que el método de trabajo de un logoterapeuta es el diálogo socrático, ¿no? No trabajamos con formatos por ahí protocolarizados, como la terapia cognitiva, no trabajamos con el método de la asociación libre, como en psicoanálisis, sino que trabajamos con lo que llamamos diálogo socrático, ¿no? Si ustedes podrían ver una sesión de logoterapia, se van a encontrar con dos personas hablando, generalmente frente a frente, generalmente no usamos diván, ya que también le damos mucha importancia al lenguaje no verbal, al lenguaje gestual, al lenguaje corporal, y es un diálogo que tiene características distintas a otros diálogos, ¿no? No se dialoga necesariamente para aprender, como en la educación, algún tema en específico, no se dialoga como, no sé, en los debates previos a las elecciones, bueno, veremos si ahí se dialoga de verdad o no, sino que es un diálogo existencial, lo llamamos, ¿no? Un diálogo existencial, donde dos personas
en situación de la mayor paridad posible, o sea, de igualdad. Obviamente son roles distintos, roles asimétricos, ¿no? Porque uno es el terapeuta, el otro es el paciente, pero el terapeuta no le trae una verdad para imponerle al paciente, sino que acompaña a esa persona que encuentre la verdad, su verdad, el sentido, ¿no? De la existencia. Bueno, y también trabajamos mucho con confrontaciones, con señalamientos, y después hay algunas técnicas en específico que, bueno, otro día por ahí podemos desarrollar los interesados, que se llaman la de reflexión, intención paradójica, bueno, y hoy no vamos a tener el tiempo para desarrollarla, pero son todas técnicas que permiten, por un lado, trabajar las cuestiones propiamente mentales, por un lado, pero también encauzar al paciente hacia esta cuestión del sentido, de la existencia, de la búsqueda del sentido, de la realización, ¿no? Porque si entendemos al sentido como una tarea, es ponerla en práctica, ¿no? Llevarla a lo concreto. Bueno, creo que estamos en un momento de ir terminando, por lo menos esta parte más expositiva. Me gustaría dejar ahí como unos conceptos que, si quieren, después pueden seguir investigando o en alguna próxima actividad las podemos seguir desarrollando, que son el concepto de libertad, de responsabilidad, que son dos conceptos claves en el análisis existencial y en la logoterapia, al punto que Viktor Frankl basaba su trabajo en eso, ¿no? En trabajar todo lo que el ser humano tiene de libre ante los condicionamientos físicos, los condicionamientos psicológicos, los condicionamientos sociales, ¿no? Y ejercer ese resto de libertad de manera responsable, ¿no? Responsable lo entendemos como la habilidad para responderle a la existencia, la habilidad para responderle a la situación que la vida me está pidiendo en este momento darle una respuesta, valga la redundancia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de libertad y la responsabilidad, hablamos de la libertad, no la libertad no soy libre de lo social, no soy libre del cuerpo, no soy libre de lo psíquico, sino que soy libre para, ¿no? Libre para ser responsable ante mi existencia, ante la existencia social, ¿no? Responsable también socialmente, lo podemos entender, ¿no? Pero bueno, otro día por ahí lo desarrollemos más, que son estos dos conceptos fundamentales que son la libertad, la responsabilidad, y que va de la mano con lo que hablamos hoy, con la dimensión espiritual, que Viktor Frankl también la define como la dimensión desde la cual se ejerce esa libertad. O sea, la libertad la podemos encontrar a partir de todo lo que tenga que ver con esa dimensión, ¿no? Que es la que nos permite distanciarnos, o por lo menos un poco, ¿no? De lo físico, de lo psíquico, de lo social, los condicionamientos sociales en muchos casos.